saludo para todos ustedes, en particular para los estudiantes de duodécimo grado, para sus profesores, que comparten con nosotros este curso de preparación para el ingreso a la educación superior. Geometría del espacio, ese es el título, bueno, el espacio en el cual vivimos, en el cual viven los cuerpos geométricos, aquellos que tienen tres dimensiones, es decir, me refiero a largo, ancho y alto. Ya en clases anteriores, en la geometría estudiada anteriormente, pues ustedes saben que también se puede hablar de espacios. El punto como un ente matemático también es un espacio que no tiene dimensiones. La recta, pues también es un espacio que tiene una sola dimensión, largo. También existen espacios con dos dimensiones. Los planos, que tienen largo, tienen ancho infinitamente, esos son los planos. En un plano, pues bueno, hay sus conjuntos. Están los puntos, están las rectas, los segmentos, las semirrectas y las figuras geométricas y todo tipo de figuras planas, están los círculos, la circunferencia. Pues bueno, hoy estamos hablando de un espacio tridimensional, el que le llamamos comúnmente espacio. Y en ese espacio, bueno, estudiamos un conjunto importante de relaciones entre figuras elementales, me refiero a rectas, puntos, planos, y que después vamos a utilizar para el trabajo de los cuerpos geométricos, es decir, para estudiar los cuerpos geométricos. Yo les aseguro que quien no tenga conocimiento acerca de estas relaciones, pues entonces no puede estudiar con claridad, con seguridad, los cuerpos geométricos. Vamos a trabajar primeramente con relaciones entre rectas, es decir, una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las relaciones de posición que pueden tener dos rectas, cualesquiera, en el plano? Es decir, dos rectas en el plano, ¿cuál es la relación de posición que pueden tener? Vamos a verlo en una animación y esto les puede ayudar a recordar. Las rectas R1 y R2 en el plano, es decir, en ese espacio de dos dimensiones, el plano, que todo el mundo conocemos perfectamente como el plano. Bueno, dos rectas la podemos analizar de esta manera. Dos rectas o bien tienen puntos comunes o no tienen puntos comunes. Es decir, a través de estas dos cuestiones que son contrarias totalmente, pues podemos analizar la relación de posición de dos rectas R1 y R2 en el plano. Bueno, si tienen puntos comunes, bueno, tenemos la posibilidad primera, que las rectas se corten en un punto, tienen un punto común, así la podemos representar. Es decir, la intersección entre esas dos rectas es el punto P. Entre esas dos rectas existe solamente un punto común, el punto P. Y está el caso que tengan infinitos puntos comunes. Las rectas son coincidentes, es decir, R1 es igual a R2. Ocupan el mismo lugar. R1 coincide con R2, tienen infinito, todos los puntos de R1 pertenecen a R2 y viceversa. Si no tienen puntos comunes en el plano, tenemos una sola posibilidad, que las rectas son paralelas, es decir, R1 paralela a R2. Ese es, creo que de manera resumida, una manera muy sencilla, cómo analizar la relación de posición de dos rectas en el plano. Vamos a darle un breve tiempo y después continuamos. Esta, reitero, es una manera muy sencilla de comprender la relación de posición de dos rectas en el plano, es decir, o tienen puntos comunes o no tienen puntos comunes, y vemos estos tres casos. Ahora bien, la pregunta puede ser, bueno, ¿y cuál es la relación de posición de dos rectas, digamos, R1 y R2, en el espacio tridimensional? Eso es muy importante, es decir, en el espacio. Y como que el plano pertenece al espacio, es decir, es un elemento, un subconjunto dentro del espacio, pues entonces estas relaciones que ya tienen no se pierden. Es decir, lo que se incorpora una nueva relación de posición muy importante. Es decir, si dos rectas en el espacio tienen puntos comunes, la única posibilidad que existe es que se corten en un punto o que sean coincidentes.
Pero en el espacio, el hecho de que no tengan puntos comunes, pues si observamos en nuestra aula, existen rectas que no tienen puntos comunes, sin embargo, no son paralelas. Es el caso de las rectas, aquí lo vamos a hacer en esta misma diapositiva, observe que cambiamos plano por espacio, pues R1 y R2 también son rectas que pueden ser alabiadas o se cruzan. Estamos utilizando un cuerpo geométrico, digamos este ortoedro, para que lo comprendan mejor. Es decir, estas dos rectas que estamos marcando, esta que está en la base inferior de ese prisma y esta que está en la base superior de ese prisma, son rectas que nunca van a tener puntos comunes en el espacio y no son paralelas. Es decir, que es el caso de que sean alabeadas o se cruzan. Vamos a darle entonces un tiempo para que ustedes también en su resumen incorporen esta relación de posición de dos rectas en el espacio. Estas relaciones entre rectas, tanto en el plano como en el espacio, pues resultan básicas para el trabajo con la geometría del espacio. Miren, creo que el análisis de los cuerpos se sustenta precisamente sobre la base del análisis de paralelismo, de perpendicularidad, etcétera, de rectas. Pero al hablar de recta, creo que es muy importante utilizar una palabra, que es la determinación de recta. Lo quisimos hacer ahora porque ustedes vieron que en todos los casos estamos tratando de relaciones de posiciones entre rectas. Bueno, una recta está determinada siempre por dos puntos, es decir, dos puntos siempre son alineados. Por dos puntos pasa una recta y solo una. Dos puntos al menos contienen dos, o sea, una recta al menos contiene dos puntos. Claro, una recta tiene infinitos puntos. La recta, ese espacio de una sola dimensión, pues también tiene sus conjuntos. Los subconjuntos son los puntos, que son infinitos, los segmentos de rectas, las semirrectas. Cada vez que situamos un punto en una recta, tenemos dos semirrectas. Eso lo sabemos. Bueno, lo podemos ver a través de este ejemplo que tenemos aquí. Citamos dos semirrectas. Y los planos contienen rectas. Por supuesto, si hablamos de determinación de plano, creo que un ejemplo es muy importante porque las cámaras utilizan para su apoyo trípodes y no utilizan cuatro patas, sino tres nada más, porque tres puntos determinan siempre un plano y eso hace que no cojeen, es decir, siempre están coplanares. Tres puntos no alineados siempre son coplanares. De ahí que tres puntos determinan un plano único, es decir, uno y solo un plano. También una manera de determinar plano está dado por una recta y un punto exterior a esa recta. Determinan un plano y solo uno. Dos rectas paralelas determinan un plano y solo uno. Y dos rectas que se cortan en un punto determinan un plano y solo uno. Es decir, que cuando hablamos de determinación de plano, podemos hablar de cuatro, es decir, tres puntos no alineados, una recta y un punto exterior, dos rectas paralelas y dos rectas que se cortan en un punto. Por supuesto, todos tienen como base la existencia de tres puntos no alineados. Eso es muy importante entenderlo. Creo que otra relación importante que tiene que ver, esta vez recta-plano, es la de paralelismo y perpendicularidad. Yo creo que es muy importante comprender cuándo una recta es paralela a un plano y cuándo es perpendicular a un plano. ¿Y qué relación hay con las rectas del plano cuando una recta es paralela a un plano o cuando una recta es perpendicular a un plano? Eso se lo quiero mostrar ahora simplemente en esta animación que vamos a ver. Paralelismo entre recta y plano. Bueno, yo creo que lo primero que hay que comprender es que si una recta es paralela a un plano alfa, le estamos dando nombre,
entonces R es paralela a infinitas rectas del plano alfa. Por supuesto, tenemos un plano, una recta exterior a ese plano. Si es paralela, pues entonces es paralela al menos una recta de ese plano. Pero todas las rectas que son paralelas a S, que pertenecen al plano, también son paralelas a R. De esa manera se dice que si una recta es paralela a un plano, entonces es paralela a infinitas rectas de ese plano. Pero bueno, observen, estamos hablando recta, plano, recta. Una recta paralela a un plano, entonces paralela a infinitas rectas de un plano. Vamos a ver otra relación que es diferente. Si una recta es paralela, o sea, observen, una recta R paralela a un plano alfa, si es paralela a una recta que esté contenida en el plano. Es decir, que una recta R sea paralela a una recta contenida en el plano es una condición suficiente para que esa recta sea paralela al plano. Y eso es lo que se conoce como criterio de paralelismo de una recta y un plano. Yo les voy a dar un breve tiempo para que ustedes piensen acerca de estas dos cuestiones que son diferentes independientemente de que existe una gran relación entre ellas. Este análisis lo podemos hacer también en relación con la perpendicularidad entre recta y plano. Es decir, vamos a ver, es decir, colocamos este título perpendicular entre recta y plano y la misma situación. Si una recta es perpendicular a un plano alfa, entonces esa recta es perpendicular a infinitas rectas de ese plano. ¿A cuáles? A todas las rectas que pasan por su pie. Repito, si una recta R es perpendicular a un plano, entonces R es perpendicular a todas las rectas de ese plano que pasan por su pie. Es decir, a infinitas rectas de ese plano. Vamos a ver la imagen de lo que queremos hacer. Así está la recta, es perpendicular, pues entonces perpendicular a todas las rectas que pasan por su pie. Claro que esto no es lo mismo que preguntarnos cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que una recta sea perpendicular a un plano. Bueno, si una recta R es perpendicular solo a dos rectas que pasan por su pie, entonces ya es suficiente para que la recta sea perpendicular al plano. Y ese es el criterio de perpendicularidad, en este caso, de recta y plano. Se los voy a leer. Si una recta es perpendicular a dos rectas de un plano que se cortan en su pie, entonces es perpendicular al plano. ¿Qué? La recta R. Y ese es el criterio de perpendicularidad. Bueno, aquí tienen, voy a ilustrárselo, ahí aparece. Es suficiente que R sea perpendicular a esas dos rectas para que pasan por su pie, que se corten en su pie, que pertenecen al plano alfa, para que R sea perpendicular al plano alfa. Este análisis que estamos haciendo, bueno, aparece muy bien en su libro de matemática, primera parte, de 12º grado, y creo que hay cuestiones muy importantes, es decir, las relaciones entre rectas en el plano, relaciones entre rectas en el espacio, y estos dos criterios
Es decir, cuando una recta es paralela a un plano, ¿y qué consecuencias tiene? Al ser paralela ya es paralela a infinita recta de ese plano. Y cuando una recta es perpendicular a un plano, y entonces al ser perpendicular ya es perpendicular, entonces a infinita recta de ese plano, tiene muchas aplicaciones en el trabajo con los cuerpos. Digamos, ¿por qué podemos afirmar que la altura de una pirámide de base rectangular pues es perpendicular a las, vamos a hablar de una pirámide recta, es perpendicular a las diagonales de la base? Bueno, porque esas dos rectas se cortan en la base de la perpendicular, y si es perpendicular al plano, entonces es perpendicular a todas las rectas que pasan por su pie. Eso es muy importante entenderlo y es algo que vamos a trabajar en los cuerpos. Por otro lado, yo creo que también debemos recordar qué es proyección ortogonal de una recta sobre un plano. La proyección ortogonal, es decir, la que se realiza perpendicularmente hacia el plano. Hay varios casos, pero bueno, está claro que se trata de trazar, y creo que es mucho más importante que recta, porque los cuerpos están limitados. Los cuerpos nosotros estudiamos, en lugar de rectas, generalmente trabajamos con segmentos, que son las aristas de las caras de esos cuerpos. Entonces, un segmento, para saber o hallar la proyección de un segmento sobre un plano, trazamos perpendiculares desde sus extremos al plano. Vamos a ver los casos que pueden suceder. Aquí tenemos el segmento AB y el plano alfa. Si queremos trazar, bueno, aparece en distintas posiciones. Exterior, con un punto en el plano, paralelo al plano, perpendicular al plano. Entonces, en todos los casos, trazamos perpendiculares desde sus extremos. Ahí aparece. Perpendiculares desde los extremos del segmento hacia el plano. Claro, en el segundo caso, que ya el punto A está sobre el plano, no es necesario trazar ninguna perpendicular, porque A es su propia proyección. Trazamos el segmento, ese rojo es la proyección, y ya los tenemos. Yo les voy a dar un breve tiempo para que ustedes analicen esta situación que les hemos presentado. Una de las aplicaciones inmediatas que puede tener la proyección de un segmento sobre un plano es el llamado teorema de las tres perpendiculares, que todos ustedes lo conocen. Si nosotros, pues, trazamos un plano, observen ustedes lo que vamos a hacer, no vamos a dar aquí el enunciado formal del teorema de las tres perpendiculares, solo vamos a recordar elementos importantes que deben estar presentes y condiciones necesarias y suficientes para que ese teorema se pueda aplicar. Un plano, debe existir un plano, de lo contrario no tiene sentido hablar de oblicuas. Y entonces trazamos en ese plano una oblicua. Observen, hemos trazado un segmento. Podemos pensar, en lugar de un segmento, en la recta AB. Porque bueno, nos interesa acercar un poco esto a las aristas, digamos, de una pirámide. Esa es la idea. Bueno, si AB es una oblicua al plano alfa en B, y trazamos una perpendicular desde el extremo A hacia el plano, obtenemos el punto C, entonces podemos obtener la proyección, es decir, y poder declarar que BC es la proyección de la oblicua B sobre el plano alfa. Observen ustedes, ya tenemos dos elementos importantes, la existencia de tres elementos, pudiéramos decir, el plano, una oblicua al plano, y la proyección de la oblicua, esa en este caso es un segmento sobre el plano. Pero tiene que haber otro elemento más, es decir, la existencia de una recta que es perpendicular a la proyección, pertenece al plano, por supuesto, y pasa por el pie de la oblicua. Si esos elementos existen y cumplen estas propiedades que hemos dicho, entonces ya podemos concluir que AB, es decir, la recta, quien dice recta dice el segmento AB, es perpendicular a DB, es decir, esa recta que pertenece al plano y pasa por el pie del oblicuo y que es perpendicular a la proyección,
son perpendiculares, es decir, AB perpendicular a DB, y justificar esto por el teorema de las tres perpendiculares. Estos elementos son muy importantes a la hora de hacer cualquier demostración donde nosotros vamos a utilizar este teorema. Y creo que buscar la formulación correcta del teorema de las tres perpendiculares, pues bueno, lo pueden ver en el libro Matemática 12, parte 1, en la página 121, así que no tienen problema ninguno. Ahí estamos poniendo una imagen de ese libro que todos ustedes poseen. Les voy a dar un breve tiempo para que ustedes reflexionen acerca de estas ideas y continuamos. De manera muy sencilla, si la proyección de una oblicua es paralela a una recta que pertenece al plano que pasa por su pie, entonces la oblicua también lo es decir, la oblicua es perpendicular a esa recta. Es decir, ese es el teorema en síntesis que, repito, ustedes pueden encontrar en el libro y pueden hacer magníficas demostraciones acerca de triángulos rectángulos, de alturas de triángulo, de caras de pirámides, etcétera, siempre buscando la perpendicularidad entre rectas, entre segmentos, entre aristas, etcétera. Creo que es muy importante además, bueno, encontrarlo allí en el libro, la fundamentación correcta de ese teorema. Nosotros quisiéramos, pues, ver dos, y ustedes lo van a tomar brevemente, dos ejercicios donde pueden aplicar este teorema y pueden aplicar ideas como esta. Esto muy rápidamente, bueno, ustedes seguramente que ya los tienen, estos ejercicios. Bueno, primero, la figura muestra una pirámide de base rectangular, hay A, B, C, D. No es una pirámide recta, observen ustedes que la altura está situada sobre el punto D de ese rectángulo. Prueba que sus cuatro caras laterales son triángulos rectángulos. Es un ejercicio muy interesante y les vamos a dar un breve tiempo para que ustedes lo tomen. No es muy complejo tomar el ejercicio, es decir, una pirámide de base rectangular que tiene su altura sobre uno de sus vértices, y cuando eso sucede, pues entonces las cuatro caras de la pirámide son triángulos rectángulos, caras laterales me estoy refiriendo, ¿no? Eso está clara la idea. Y vamos a ver otro que tiene también mucha importancia, por ejemplo, en un cilindro, si allí tenemos que el punto D está situado sobre el punto B, ahí aparece porque AB y CD son diámetros paralelos en ese cilindro, y el punto E es un punto de la circunferencia de la base, bueno, el A y el B también, porque son diámetros, es decir, que AB es diámetro. Pero entonces se puede probar que el triángulo AED trazado ahí, en esa manera, es rectángulo, es decir, cómo ver el teorema de las tres perpendiculares en un cilindro. Creo que esto es una buena idea de también un ejercicio muy sencillo que también les voy a dar un tiempo para que ustedes lo tomen. Bueno, estos dos ejercicios, tanto el de la pirámide como este del cilindro, son ejercicios creo que
que es muy importante para comenzar a trabajar, son cuerpos sencillos y es una posibilidad de aplicar directamente allí, a través de un análisis, el teorema de las tres perpendiculares. Yo creo que también es importante en el estudio individual, bueno, ver una cantidad de relaciones que no hemos podido ver acá en este tiempo, que tiene que ver con estos dos epígrafes en el libro parte 1 de Matemática 12, la introducción a la geometría del espacio, que aparece en la página 108 a la 113, y rectas y planos, que aparecen en la 113 a la 126. Eso yo sé que ustedes lo saben, que van a localizar esas páginas del libro, es dos epígrafes muy importantes de la geometría del espacio que aparecen en ese texto. Y bueno, deben tomar las páginas en sus cuadernos. De todas maneras, quisiéramos ver brevemente en este primer ejercicio sobre una de las caras, digamos sobre esta cara que está aquí. Mira, la cara que está al frente de esta pirámide, si nosotros consideramos alfa el plano que contiene de la base de la pirámide, pues bueno, EA es un segmento oblicuo al plano alfa, esto tenemos que justificarlo. AD es la proyección de ese segmento sobre el plano. Y ese segmento es perpendicular a AB, que hay que justificarlo también, por supuesto, porque se trata de una base rectangular. Es decir, creo que es muy sencillo. Y ya cuando hacemos esto, pues como que AB pertenece al plano alfa y es perpendicular a de A en A, pues entonces ya podemos afirmar que EA es perpendicular a B por el teorema de las tres perpendiculares. Yo creo que esto les gusta más hacerlo a ustedes a que yo lo haga aquí, porque es una de las caras más complicadas, es la que está al frente y es muy fácil de aplicar el teorema de las tres perpendiculares en ese contexto. Miren, hemos trabajado elementos de la geometría del espacio, pero por supuesto no todos. Por eso es que hemos orientado a actividades de ese libro. Yo pienso que pueden hacer los ejercicios que aparecen en la actividad independiente y revisar los epígrafes que le hemos mencionado y bueno, de esta forma van a lograr éxito en su trabajo. Yo no tengo más tiempo para continuar con ustedes, de manera que nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro.